como venimos haciendo en el programa en los últimos tiempos, estamos escuchando todas las voces con el tema educación, un tema que nos preocupa mucho. Y bueno, y nos gustaría que hoy estuviéramos discutiendo otros temas de educación, pero lo que está sucediendo, el tema de presencialidad o semipresencialidad sí, presencialidad no, nos lleva a que tengamos que ocuparnos de esto, porque si no hay clases no se puede discutir la educación. Por eso estamos comunicados con Amanda Martín, que es secretaria gremial de ADEMIS, el sindicato docente de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Amanda? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Gracias, Bueno, gracias. Ustedes volvió la presencialidad y bueno, comenzaron con un paro. No sé si empezar por el paro o empezar porque ustedes han tenido una buena noticia, que es la de la Justicia Nacional del Trabajo, que dijo que no se les va a poder descontar los días de paro del mes de abril, es decir, que se los van a tener que reintegrar. Así que no sé, empezá por lo que vos quieras, sobre el tema de presencialidad, paro, o por el tema de la justicia del trabajo. Bueno, yo creo que habría que comenzar con indicar que las reaperturas de escuelas esta semana se dieron sin datos epidemiológicos que fundamenten dicha reapertura, luego de los 9 días que se abarcó el DNU aplicado en la ciudad. No hay ningún indicio que diga que estamos mejor. Por lo tanto, hay que cuestionar la medida del gobierno de la ciudad y también del gobierno nacional, ¿no? Que fue a restricciones aparentemente los fines de semana y durante toda la semana, bueno, pareciera como que no pasa nada cuando hay indicadores muy fuertes, cualquiera que se tome, de los contagios, la positividad, las muertes promedio por día, la ocupación de camas de terapia intensiva, todos dan que estamos peor. Por lo tanto, la reapertura suscitó, por supuesto, nuevas preocupaciones. Sabemos que tenemos 20 docentes y auxiliares fallecidos en la ciudad de Buenos Aires, y esto afecta a todas los trabajadores y trabajadoras de diferentes rubros que son obligados a ir a su lugar de trabajo mientras la vacunación es a cuentagotas. Se sacude la segunda ola mucho más violenta que la del año pasado, y pareciera que los gobiernos van detrás de los acontecimientos. Es decir, que en este punto, en primer lugar, quiero marcar el fracaso en la gestión de la pandemia de los gobiernos. En segundo lugar, respecto a lo educativo, vos lo mencionabas en la introducción, evidentemente la educación ha sido particularmente golpeada bajo la pandemia porque al no existir un marco para la presencialidad, al no invertir recursos, infraestructura, al complicarse el cuadro epidemiológico y tampoco están vacunados los docentes, la comunidad educativa, bueno, genera que la virtualidad sea el marco más adecuado para el acompañamiento pedagógico. Pero ¿qué pasa allí? No hay recursos para acompañar a los estudiantes. Vos fijate que la propia ministra de Educación, Soledad Acuña, se jacta de, bueno, tener recursos para acompañar o estrategias, y los que todos los días transitamos las escuelas, desde el gremio incluso hemos denunciado correctamente que no hubo un plan de distribución de computadores de acceso a la conectividad. Los propios estudiantes de los barrios más pobres de la ciudad se movilizaron 4 veces al ministerio y no recibieron ningún tipo de respuesta. Entonces estamos acá, dije antes, ante un fracaso en materia de gestión de la pandemia y también un fracaso en términos educativos, profundizando, por supuesto, la desigualdad educativa, ¿no? Que golpea en particular a los estudiantes que no tienen recursos. Y luego esto que vos señalabas en segundo orden, que es el paro que hicimos el lunes. En realidad venimos de un proceso de acciones, de caravanas por distrito, de paros, por supuesto, que son medidas de fuerza para protestar contra estas reaperturas sin condiciones y también de defensa, ¿no?, de la salud de las y los trabajadores de la educación. Bueno, el gobierno ha generado descuentos en una medida de tipo antisindical, desconociendo el derecho a huelga. Es verdad que recibimos un fallo favorable de la justicia, pero déjame decirte que en el día de hoy se hicieron descuentos. Esperemos que avance este fallo favorable y que le dé la razón a la docencia, más allá que lo haya presentado ADEMIS. Es la docencia la que está reclamando su derecho a protestar, su derecho a resguardarse en su salud.
y por lo tanto no corresponde ningún tipo de descuento. Cuando se habla de la educación, tanto los que están por la presencialidad, es decir, la argumentación es la misma que la de ustedes, lo de la presencialidad dicen es necesario que estén los chicos porque han perdido un año de clase prácticamente el año pasado, porque sabemos que la virtualidad no es lo mismo, porque falta conectividad y por la salud de los chicos, por la salud mental y porque lo avala la UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría. Te dicen los que quieren la presencialidad. ¿Se podría bajar los decibeles de esta discusión? Yo paso por colegios y los padres y las madres están prácticamente en algunos momentos quieren agarrar a trompadas, se acusan de asesinos mutuamente, cuelgan carteles todos los días, estoy a 20 metros de una escuela, unos acusan de asesino a otros. ¿No se podría bajar los decibeles y tener otro tipo de debate para, es decir, no acusar de asesino al otro, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay que poner en primer lugar la responsabilidad del Estado. Luego las consideraciones que tenga cada uno respecto a cómo se debe proceder en esta etapa es respetable. Indudablemente detrás del debate pedagógico educativo, en realidad hay intereses de los gobiernos, del Estado, de no reorientar recursos económicos, tanto para asistir a los trabajadores que se ven afectados por las restricciones, como en este caso para los recursos educativos. Entonces, en la medida que desisten, no es su prioridad destinar recursos educativos, porque hay que decirlo, estamos en el marco de un ajuste brutal en la Argentina, hay un ajuste que se descarga con la idea de cumplir la meta del déficit fiscal y demás, que hace que, bueno, no se destinen recursos para asistir a la población. Entonces, es muy difícil también mantener las medidas de restricción de cuarentena con hambre, con desocupación, y por el otro lado, es muy difícil mantener el acompañamiento pedagógico sin recursos. Entonces, ¿a qué conclusión se la estás llevando a la población? Bueno, que se ve obligado a ir a los lugares de trabajo, no es porque quiere y le da gracia contagiarse en el tren Sarmiento a las 7 de la mañana todo apretado. O van a las escuelas porque ven que no pueden acompañar pedagógicamente a los estudiantes porque no hay recursos ni computadora. Y saben que hay riesgo en las escuelas, incluso tomándose transporte público para concurrir a ellas. Entonces, la población trabajadora, las familias, que lógicamente están preocupadas académicamente hablando, igual que los docentes, eso nosotros lo compartimos. Es decir, nosotros siempre nos hemos colocado desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje en un cuadro de presencialidad no difícilmente reemplazado por un cuadro de virtualidad, pero dado la decepción de la pandemia, inevitablemente tenemos que ir a ese sistema. Que no lo hayan garantizado los estados habla en primer lugar que tratan de presionar a la población para que esté entre la espada y la pared. Si no vas al trabajo, aún con riesgo de contagiarte, aún cuando el Estado no garantizó la vacunación, te despedimos. Si no vas a la escuela, aún cuando el Estado debería garantizar que te quedes en tu casa, que tengas asistencia, que tengas computadora, te obligan a ir a la escuela porque si no perdes el año en relación al contenido, porque obviamente vas a tener diferencias con el estudiante que sí tenga recursos y computadora. Entonces, esta es la dramática situación que estamos viviendo. Bueno, y muchas veces se lo considera como presencialidad versus no presencialidad. Miren, acá el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la propia ministra Acuña ha sido la que ha liderado reformas educativas, recuerdan ustedes con el nombre de Secundaria del Futuro, Unicaba, y ustedes recuerdan que el lema de esas reformas era la educación a distancia, la virtualidad, y ahora la ministra dice, no, ahora somos defensores de la presencialidad en contra de la virtualidad. ¿En qué quedamos? Bueno, adaptan su discurso de acuerdo a, digamos, la idea esta de las reaperturas de actividades, de acuerdo a la circunstancia. Es decir, acá los únicos defensores de la educación son las familias, los estudiantes, los docentes, que siempre venimos denunciando estas situaciones de vaciamiento educativo, de falta de presupuesto, que bajo la pandemia naturalmente se ha agravado. Entonces, creo que el problema de las tensiones que se viven en la comunidad educativa en realidad son producto y responsabilidad del Estado, porque, bueno, justamente provoca que los trabajadores se vean obligados a ir a cualquier costo a sus lugares de trabajo o a las escuelas. Eso es lo que estamos denunciando también desde ADEMIS, incluso llevando adelante medidas de fuerza para poder derrotar la política de Larreta y la ministra Acuña. ¿No pensás que más que los... por ahí no en el caso de ustedes un poco,
o por ahí también en parte, pero más que nada en el caso de UTE, ¿no pensás que se le da más importancia a una disputa electoral que a una disputa sanitaria, por decirlo de alguna forma? Porque, insisto, la Sociedad Argentina de Pediatría no creo que quiera mandar a los chicos a que se mueran a las escuelas, y la UNICEF tampoco, y lo hacen la UNICEF lo ha dicho en todo el mundo, y en todo el mundo las escuelas es lo último que se cierra, inclusive es lo primero que se abre, lo último que se cierra, inclusive hay muchos países que con más muertos que acá, con otro tema peor que acá, han tenido las escuelas abiertas. ¿No pensás que pesa mucho lo electoral? Mirá, de parte de la docencia y la comunidad educativa, obviamente que pesa más las razones de salud pública y digamos, de resguardo de las vidas de docentes, de familias y estudiantes. Vos fijate que los documentos internacionales de las organizaciones que vos referís parten de considerar datos objetivos que guían las reaperturas compatibles con el nivel de circulación del virus. No hay ejemplos internacionales que indiquen que a razón de 200 casos acumulados durante los últimos 14 días cada 100.000 habitantes se considere bueno abrir escuelas. Es más, claro, pero el año pasado había muchos menos casos y tampoco. El año pasado, recordemos, para esta época no había ni 1.000 casos y también se peleaba en contra de la presencialidad, así que ese argumento me parece que no iría, ¿no? Mira, porque yo creo si que no sí tuviéramos tenido que abrir el año pasado. Bueno, lo del año pasado nunca estuvieron vinculados a este dato que yo te estoy diciendo, por el cual algunos ejemplos internacionales, como el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, lo toma para considerar ciertas aperturas de escuelas. Vos fijate que hoy estamos en 1.100 tomando ese parámetro, puede ser otro, digamos, pero lo que acá hay que ver es los datos objetivos vinculados a los contagios, la ocupación de camas de terapia intensiva, la vacunación de la población, el estado del sistema de salud. Todas esas variables son importantes para ver eventualmente qué actividades se pueden reabrir. Incluso, además, si vos siguiendo la línea de razonamiento del gobierno que dice defender la educación, si vos querés reabrir escuelas, bueno, tenés que cerrar el resto de las actividades, porque vos tenés que bajar el nivel de circulación de gente y, digamos, mitigar la circulación del virus. No hicieron nada de eso. Abren bares, comercios, escuelas, transporte. Hay más gente, en esto creo que tenés razón, hay más gente contagiada y muerta en las empresas que en las escuelas, ¿no? Mirá, el último informe de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que se basa en informes de la RT, que incluso es un informe sesgado, habla de un 17% de incremento en la última quincena de muertes obreras, o sea, en lugares de trabajo. Y ustedes recuerdan que el propio Alberto Fernández y también el jefe de gobierno, durante los primeros 3 meses del año, con este objetivo de reabrir todo, ¿qué decían? Que ni en la fábrica, ni en el transporte público, ni en las escuelas se contagiaban. Falso, decíamos nosotros. En esos 3 ámbitos sí se contagia y que había que tomar medidas de prevención. No tomaron medidas de prevención. Se vino encima la segunda ola y hoy estamos con 40.000 casos. Fíjate que el 17 de febrero, cuando se abrió todo el debate de reabrir las escuelas, había 6.000 casos a nivel nacional y 600 en la Ciudad de Buenos Aires diariamente, me refiero. Ahora hay 40.000 a nivel nacional y 3.000. Bueno, nunca se guiaron, insisto, por datos objetivos que guíen la pandemia o la reapertura, digamos, compatible con algunas actividades, y todo lo contrario, el semáforo epidemiológico que había sido resuelto, que por cierto era limitado, del Consejo Federal de Educación, fue derogado en el mes de febrero. Nosotros lo denunciamos, dijimos, van a una derogación del semáforo epidemiológico porque van a abrir indiscriminadamente actividades, se va a desarrollar la segunda ola, porque ya veíamos lo que estaba pasando en el resto del mundo, la población no está vacunada, no hay condiciones para reapertura. ¿Qué hicieron? Reabrieron todo. ¿A dónde estamos? Estamos con un descontrol de casos, con un nivel alto de saturación del sistema de salud, sobre todo en algunas provincias, y todavía la vacunación, insisto, llega a cuentagotas. Entonces, claro, este es el panorama en el cual creo yo hay que insertar la cuestión educativa para poder tener un cuadro más general de lo que estamos hablando. Por supuesto que si vos cerrás un tipo de actividad y no el resto,
no pasa nada. Es decir, el impacto puede ser muy menor respecto a la circulación. Claro, uno ve la provincia de Buenos Aires con las clases cerradas y han aumentado más los casos en proporción, y esto es objetivo, se pueden ver las tablas, que en la ciudad de Buenos Aires con las clases abiertas. Así que evidentemente la escuela no juega, ahora no sabemos si no juega, por lo que piensan algunos, que es que no se contagian los chicos, se contagian muy poco, creo que sobre 600.000 chicos. El último informe da 147 chicos contagiados. O como decís vos, no se cierran las fábricas y siempre se va, o no se cierra el resto y siempre va a haber contagio, ¿no? Lógico, es una actividad más que supone utilización del transporte público, circulación adentro de las escuelas, que a su vez, déjame decirte que las condiciones en las cuales se desarrolla la tarea educativa es muy precaria en el país y en la Ciudad de Buenos Aires. No contamos con adecuada ventilación, no se han hecho reformas de infraestructura, no se han aumentado los cargos auxiliares. Entonces acá reabrieron todo luego de 9 meses de estar cerradas las escuelas y fueron sin ningún tipo de adaptación y sin ningún tipo de medidas. Por ejemplo, si hubiera previsto el transporte escolar, si hubiera previsto la vacunación para el sector, si hubiera previsto digamos, el tema de la ventilación. Vos fijate que ahora están diciendo, bueno, y si cambiamos el calendario escolar para adelantar las vacaciones de invierno, es contradictorio con lo que dice la propia ministra. ¿No era que en las escuelas no se contagiaba? ¿Para qué irían a hacer eso? Son todas improvisaciones, resultado de este fracaso en la pandemia, en la gestión de la pandemia me refiero, y ¿sabés quién lo está pagando? Los que todos los días tenemos que ir a trabajar en transporte público, en lugares cerrados, porque es falso hacer cargo a los individuos simplemente. Por supuesto siempre una cuota de responsabilidad y responsabilidad individual tenemos en los, digamos, recaudos que tenemos que tener, pero nunca es comparable a la responsabilidad del Estado, que tiene que llevar adelante medidas preventivas, de recursos económicos, de fortalecer el sistema de salud, la vacunación, por supuesto, a la de un individuo. Siempre escuchamos a los funcionarios que dicen exactamente lo mismo desde que empezó la pandemia, que tal o cual individuo se juntó con tal y entonces no usó adecuadamente el barbijo y se contagió. Acá, ojo, hubo jefe de gobierno, un presidente contagiado. Entonces, ¿qué me están queriendo decir? ¿Que yo fuera a una reunión social? Bueno, no. Digamos, en todos los ámbitos, todos estamos expuestos. Para terminar, ¿ustedes están de acuerdo con los testeos? Porque recuerdo que cuando se volvió la presencialidad, no se querían testear. Es más, hablé con algunos docentes que decían no nos vamos a testear. Y bueno, y pasó que los primeros fallecidos justamente fue gente que la testearon antes de que empiecen las clases y fallecieron. ¿Ustedes no están de acuerdo con los testeos que se hacen en la ciudad? Sí, completamente de acuerdo con la política que tiene que ser masiva, gratuita, universal de testeos en todos los lugares de trabajo, en todas las comunas. Nosotros fuimos con propuestas al Ministerio de Educación a principio de año que sean todas las comunas para que los trabajadores no se tengan que desplazar, justamente que sea gratuito, universal, no solamente para las trabajadoras y trabajadores de educación. Por supuesto, lo que denunciábamos que era limitado el planteo del gobierno de la política de testeos, y además lo hacía con la idea del testeo, sin el resto de las medidas, con la idea de la justificación de la reapertura de todo tipo de actividad que no sea considerada esencial, digamos, pero sí estamos de acuerdo con el testeo y lo que le reclamamos es justamente una política masiva que en la Argentina en general nunca hubo, si uno lo compara, por ejemplo, con otros países. Está muy claro, Amanda. Bueno, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Si querés agregar algo. No, pues muchas gracias por la comunicación. Ustedes siempre nos contactan para ver cómo está la situación de la educación pública y para nosotros es muy importante difundir el punto de vista, bueno, de los que defendemos en estas circunstancias tan duras, que la actividad educativa debe ser garantizada por el Estado, como así también la salud de las y los trabajadores de la educación. Muchas gracias, fuiste muy amable. Hasta luego. Hablábamos con Amanda Martín, secretaria gremial de ADEMIS. Ustedes escucharon dos posiciones y también nos escuchan a nosotros cuando planteamos la opinión y la posición nuestra, la del programa.